Hola amigas y amigos, bienvenidos al Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. Saludo a todos quienes nos siguen desde Argentina, mandamos saludos allá, desde Cuba, Venezuela, Ecuador, a varios países de la República y también a Hispanoamérica, y válgase, perdón por Hispanoamérica, porque acabamos de extendernos hasta allá. Vamos a tener una charla con tres distinguidos escritores y vamos a hablar sobre ese visionario del futuro, Julio Verne. Y voy a tener el gusto de presentarlos. Permítame leer las semblanzas de a Jesús Balcázar Padilla. A Jesús Balcázar Padilla es un escritor mexicano de ciencia ficción, terror y fantasía. Es poeta, compositor. Dirige la revista de literatura fantástica El Axioma y ha sido publicado en diversos medios digitales y físicos, antologías, revistas, autor del libro Mis tristes memorias eléctricas, Dimensiones extrañas y Entre quimeras y supernovas, Ediciones Arboreto, y es becario del PEGDA Chiapas, 2022-2023. Bienvenido a Jesús. Sí, muchas gracias, doctor. Saludos a todos y bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de este apasionado tema y espero que los compañeros le apasione igual. Saludos. Tenemos con nosotros a Rafael Tiburcio García, escritor, melómano y locutor. Vive en Pachuca desde 1982 y ha colaborado en la revista de la Universidad de México, Marvin, Círculo de Poesía Bosset, Página Salmón, Planisferio, El Axioma, Aleteo Poético, Semillas de Sauce y Melómano. Es editor de la revista de ciencia ficción Espejo Humeante. Es autor de cuentos de bajo presupuesto y la novela Rabia. Su obra ha sido reconocida con una mención en el Premio Bellas Artes de Colima para obra publicada en 2016, el Premio de Cuento Ricardo Garibay 2014, el primer lugar en el Concurso Nacional de Literatura ISTE 2018 y una mención honorífica en el primer premio del Libro de Cuento Imaginación y Futuro 2021. Gestiona sus redes como Juan Corbus. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias. Saludos a todos y gracias por la invitación. Y tenemos también con nosotros a Krishna Sánchez, escritor de ciencia ficción, fantasía y terror. Ha ganado premios como el cuarto concurso de cuento de ciencia ficción, Las Cuatro Esquinas del Universo, el Bazar de Horrores de Fóbica Fest 2020, en la categoría de cuento, y 2 menciones honoríficas del Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción. Es autor de la plaquette Mundos Impostores y de los libros Inventamos enemigos más útiles y Humanos forasteros. Ha publicado cuentos en diversas revistas como Espejo Humeante, Primero Sueño, Penumbria, Anapoiesis, Himen, Teoría Omicron, Ficción Científica, entre otras. También cuenta con relatos que forman parte de las antologías liminales, Un grito nos puede matar, Del futuro y otros menesteres, Las cuatro esquinas del universo, Perturbaciones del espacio, Tiempo. Es un gusto que estés con nosotros, Krishna Sánchez. El gusto también es mío y también por la oportunidad de compartir este espacio con mis dos colegas. Muchísimas gracias. Y sin más voy a dejarlos con los escritores
para que hablemos de Julio Verne, de cómo ha influido en sus vidas, o cómo ha influido Julio Verne en su vida, en esa vida que han desarrollado dentro de la literatura. Amigas y amigos, el espacio de ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor. Y bueno, se agradece este espacio para que hablemos de este gran autor que, bueno, dio pauta, ¿no? Para toda la ciencia ficción que vino más adelante, ¿no? En este caso hablamos de un autor del siglo XVIII. En este caso, pues, estaba la mera revolución industrial, ¿no? No había tanto avance tecnológico, sino bosquejos en revistas científicas y demás. En este caso, pues ya existió, pues, un auge, ¿no? En esta visión hacia el futuro, más con sus novelas, ¿no? Podemos hablar de 20.000 leguas bajo lecho submarino, 5 semanas en el globo, y también viaje a la luna, ¿no? Aquí, bueno, invito a los compañeros, igual para dar su pensamiento crítico, ¿no? Sobre este autor que nos acercó a este futuro, ¿no? Prácticamente vivimos el futuro que dio a conocer Julio Verne en aquellos tiempos. Y bueno, le doy la palabra a Tiburcio. Tiburcio, ¿qué comentas de ese tema? Pues precisamente, ¿no? Tratando de hacer un poco de memoria sobre quizá la obra que, digamos, que analicé más en su momento sobre Julio Verne, que fue Viaje al centro de la Tierra. Sí me llama mucho la atención que, a pesar de que está considerado a Julio Verne como una especie de padre o precursor también de la ciencia ficción, yo creo que el propio interés de Verne estaba más centrado en pues un poco en el espíritu de su época, en desarrollar una serie de novelas o de, bueno, sí, bueno, no relatos, de novelas propiamente, porque tuvo pocos libros de relatos, en los que lo más importante fuera la aventura y el descubrimiento. Entonces, pues bueno, mi hipótesis va un poco sobre ese lado, ¿no? Como que el interés de Verne empieza, ¿no? Como el de quizá muchas otras personas, influido por la Francia colonialista de su tiempo, en estos descubrimientos, ¿no? En los que se puede hacer uso de la tecnología existente en su época, llevándola quizá un poco al límite, y en ese sentido, pues, tiene mucho que ver con la ciencia ficción, que también como la entendemos hoy en día, pero para hablar un poco del espíritu de crecimiento humano. Y pues bueno, también parte de lo que me interesa, por ejemplo, tratar a lo largo de la charla que tenemos ahorita sobre Julio Verne es también que él al igual que muchas otras personas a lo largo de su carrera literaria, sus temáticas también van de alguna manera madurando. Pasamos primero de este embelezamiento tecnológico y científico de su época, de estos personajes super eruditos que maneja y de este tipo de tramas que también tienen que ver mucho con la fantasía. Poco a poco va pasando por obras ya más maduras, con un carácter más personal, donde deja traslucir, por ejemplo, sus obras políticas, y cierra, obviamente, con, pues bueno, obras ya con una visión también ya más pesimista, que incluso me parece, al menos a mí me parece, que anticipan un poco de lo que posteriormente en el siglo XX se consideraría ya, por ejemplo, la crítica a esto que se convierte en la ilustración, ¿no? Que es la razón instrumental, y que, pues bueno, de alguna manera, pues es algo que Verne le toca ver, desarrollar, creer y después descreer. Entonces, me parece que es muy interesante tomando en cuenta pues la época en la que estamos ahorita, y pues sobre todo bastante pertinente ahorita que se viene, ya dentro de unos pocos años, se viene el bicentenario de Verne, además. Sí, de ¿Tomo hecho, la sí. palabra? Bueno, Sí, claro. sí, bueno, hablando de esto, pues sí. De hecho, también hay que decir que, bueno, Julio Verne era prácticamente abogado, ¿no? Como que era muy alejado de lo que prácticamente ejerció, ¿no? De hecho, también era como que fan de Alejandro Dunas, ¿no? Del autor de Los Tres Mosqueteros, y bueno, él quería prácticamente ser como él, ¿no? Pero al ver en un tiempo hacía también artículos como científicos o algo divulgativo, y ahí como que también se empapaba, ¿no? Y ahí vio
material, ¿no? En lo que llamó science fictional, bueno, novela científica, ¿no? Que es lo que prácticamente dio precursión. En este caso, pues bueno, vamos a ver con Krishna, qué opinas sobre el tema y bueno, cuál es su obra representativa, ¿no? Bueno, aquí Contribuirse fue Viaje al centro de la Tierra y bueno, Krishna, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, quisiera retomar varios puntos de lo que han mencionado. Para empezar, eh, Julio Verne era un escritor franquicia, o sea, producía una cantidad abominable de textos bajo contrato por su editor. Y bueno, ahorita de lo que hablábamos de mencionar a Tiburcio, de su pesimismo y de sus obras, su primera novela es bien interesante porque es un París en el siglo XX, que es una visión bastante distópica incluso del futuro de París. Pero se supone, y digo se supone, que su editor le dijo que se la guardara, que no la publicara, que no fueran por ese lado y que mejor la guardara en un cajón y se olvidara de ella. Y se supone que estuvo olvidada por ahí muchísimo tiempo hasta que en los 90 es descubierta por uno de los administradores de sus obras y se reedita. Y digo también que se supone porque dentro de la larga producción de Verne también hay obras incluso apócrifas que aparentemente hacia el final de su vida, incluso después de su muerte, el hijo de Julio Verne por ahí manipuló y publicó bajo el nombre de su padre, porque como menciono, Julio Verne era una franquicia. Ya poner el nombre de Julio Verne en su época en la portada de un libro aseguraba grandes cantidades de ventas. Por ahí entre las historias de Julio Verne también como escritor franquicia hay que tuvo escritores fantasmas, lo cual es bastante interesante, y que él mismo llegó a ejercer como una especie de escritor fantasma que reacomodaba obras de otros autores de la naciente romance fiction que menciona a Jethus y modificaba estas obras y por ahí también las publicaba bajo el nombre de Julio Verne, ¿no? Entonces, dentro de su larga producción es increíble. Su primer relato es de corte realista y curiosamente está basado en cómo surgió la Armada Marina aquí en México, se llama Un cuento mexicano. Pero coincidiendo también con lo que dice Rafa, el interés de Julio Verne, más allá de ciencia ficción, creo que era un enamorado muy fuerte de su época y un romantizador muy fuerte de su época, con estas historias de aventureros de aventureros y de científicos, ¿no? Propiamente dichos. Ya para cerrar mi comentario inicial y no alargarme bastante más, estaba releyendo a Borges y sus notas sobre Wells y Julio Verne, que son bastante curiosas. Y dice que Julio Verne se movía dentro de las probabilidades. Su escritura se movía dentro de las probabilidades tecnológicas y de su época. En cambio, Wells, que va a venir a posterior, se va a mover a través de las imposibilidades, lo cual se me hace muy interesante, ¿no? Aunque a final de cuentas ambos autores británicos van a terminar siendo parte de lo que después intenta amalgamar muchísimos años después bajo el término de ciencia ficción, ¿no? Propiamente dicha. Ay, me faltó decir mi obra representativa así de Julio Verne. Yo quería decir una cosa sobre eso y también que pensé cuando nos estaba presentando el doctor, que dice cuál ha sido la influencia de nuestra historia de vida con Julio Verne. Y retomando un poco de lo de escritor franquicia, siento que Julio Verne es de esos autores que uno se acerca a sus obras incluso antes de leerlas. O sea, Julio Verne ya forma parte del imaginario colectivo de toda la humanidad o de toda producción artística que me refiero incluso a la cultura a pop popular, ¿no? ¿Cuántas caricaturas no hicieron sus versiones de los clásicos de Julio Verne, ¿no? Entonces, ya es un autor que sus obras han permeado, creo, en el imaginario cultural, lo cual lo hace todavía más interesante. Exacto, y bueno, aquí lo importante fue la visión, ¿no? Tecnológica que tuvo.
Y como dices tú, pues bueno, sí, se fue amalgamando, ¿no? De todos los descubrimientos que había, en este caso también con colegas, ¿no? Bueno, conocidos que tenía que buscaban, bueno, investigaban pues la tecnología actual, ¿no? En este caso, pues también conoció, ¿no? Los planos de un futuro helicóptero y en este caso, pues igual él lo plasmó, ¿no? En su futuro artefacto del pelícano, ¿no? Que tenía vertical y, bueno, horizontal sus tipo de hélices. Y aquí, bueno, de las obras que más me han gustado, pues bueno, son 20.000 leguas bajo viaje submarino. Y aquí, pues bueno, como decía Tiburcio, pues el tópico importante aquí era la aventura, ¿no? El descubrimiento. En este caso, pues sí, el submarino siendo innovador en aquellos tiempos que apenas iban en barcos, pues bueno, sí fue interesante, ¿no? Leerlo. Y en este caso, pues de hecho también chocó con la época, ¿no? Porque era el siglo XVIII y la religión estaba como que muy en contra de las ciencias naturales, ¿no? Como que lo tomaban todavía como tipo de basofia, ¿no? Hablar de esto, de que íbamos a estar muy dependientes de la ciencia más adelante y no tanto de la religión. Y bueno, aquí también bueno, la corriente del pensamiento de los positivistas dieron también como que un favor, ¿no? A Julio Verne, le dieron como que el visto bueno de que, oye, sí, y esto que dices va a ser a favor de la humanidad. Bueno, aquí estamos, bueno, con una actualidad casi distópica, que posiblemente leyendo 20, bueno, París en el siglo XX posiblemente contraste, ¿no? Con esta realidad que vemos, ¿no? Toda cuidada y observada. Y bueno, casi toda la ciencia ficción se va bordeando, ¿no? Con estos temas, bueno, esos tópicos que dejó Julio Verne, ¿no? No podemos escapar mucho de su ficción porque ya nos alcanzó, ¿no? En este caso vivimos en este mundo ciencia ficcional que él nos heredó, ¿no? Bueno, Tiburcio, por ahí te concedo la palabra. Sí, sí, en efecto es muy interesante, ¿no? Analizando, bueno, no sé, ¿no? Me llama mucho la atención, por ejemplo, que en la actualidad mucho de la forma en cómo nos acercamos a estos autores que nos gustan y que de alguna manera, pues lo estamos trayendo de nuevo, ¿no? A colación y al presente, tiene que ver con, pues el estudio, ¿no? De su época, de su contexto. Precisamente me obsesionó mucho, las fechas, ¿no? Las fechas que coinciden, ¿no? Con el nacimiento de Julio Verne en 1828, su muerte en 1905, y empezó así como que a explotar un poco en mi cabeza, pues esta idea de qué adaptaciones había tenido. Entonces, me llama mucho la atención, por ejemplo, que la primera versión que hace Georges Méliès de su famoso viaje a la Luna en 1902, pues se da 3 años antes de lo que estaría, digamos, que registrada como la muerte propiamente de Julio Verne. Y me dio curiosidad, pues, ver, ¿no? Cómo fue precisamente esa adaptación, ¿no? De Méliès, de esta obra de Verne, ¿no? Cuando se publica esta novela que es de la Tierra a la Luna, que me parece que es la segunda o tercera que publica como parte de estos viajes extraordinarios. La novela, digamos que se queda en una especie de cliffhanger en el que la bala que lanzan a la luna queda orbitando, ¿no? Queda dando vueltas alrededor de la luna y tendrá que ser en la segunda parte de la novela, lo que será el viaje alrededor de la luna, cuando ellos descubran las civilizaciones helenitas, ¿no? Que están en la parte de atrás de la luna y demás, y cuando logran utilizar una especie de explosión para volver a la Tierra. Me llama mucho la atención esto, que es, digamos, que lo que pasa canónicamente en la novela, porque al trasladarlo obviamente al relato de Méliès, pues bueno, tenemos a Méliès más metido obviamente en presentar toda esta historia de una manera visual. Recordemos que pues es 1902, es el cine mudo, y la forma en cómo él, digamos que presentaba esta puesta en escena, lo hacía de una manera todavía muy teatral. Entonces tenemos obviamente la proyección que hace Méliès a través de planos fijos, tenemos un montón de movimientos, ¿no? En la pantalla. Y pues bueno, se hace este mismo viaje que de alguna manera toma inspiración, claro, no solamente de Julio Verne, pero me llama mucho la atención que la película, yo conocía más que nada lo que son las escenas icónicas,
como este plano, ¿no? Donde tienen la bala o en este gigantesco rifle que apunta hacia la luna, o también este otro plano, ¿no? Donde hay unas personas bailando en la luna o donde la propia bala impacta, ¿no? En el ojo de la luna. Pero me llama mucho la atención que al llegar los científicos, estos 6 científicos que salen en esta expedición, que en el propio video de Méliès, pues ya son personas viejas o aristócratas, ¿no? Que corresponden además con las ilustraciones y las visiones que tenían del futuro, pero al mismo tiempo de una manera conservadora a los propios franceses, a mediados, finales, bueno, en este caso a principios del siglo XX o finales del XIX. Me llama mucho la atención que se pelean con los selenitas, que cuando están peleando con ellos, uno de estos investigadores o viajeros le pega a 2 de ellos y estallan, explotan. No sé si, digo, la distancia no me hace saber si es una especie de recurso cómico o si tiene otro tipo de connotación, pero me llama mucho la atención que se secuestran a uno de estos selenitas que están vestidos como aborígenes africanos además, ¿no? Y que es muy sintomático pues también de lo que estaba haciendo Francia en ese momento. Y, y me llama mucho la atención que se lo traen a la Tierra, ¿no? Al final, o sea, básicamente la película cierra con esto, ¿no? Con estas personas presentándolo como una especie de Pocahontas o como estos hijos de Moctezuma, ¿no? Que después hicieron linaje en España. Y es muy curioso porque, bueno, esta misma visión, que es a la vez la visión del progreso, pues es también pues una visión de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces yo no sé si, por ejemplo, Julio Verne alcanza a ver, por ejemplo, esta adaptación y tomando en cuenta los periodos en los que se da su, eh, su desencanto, ¿no? Precisamente por todas estas cuestiones de colonialismo, cuando él ya estaba tratando obras más maduras sobre el, ¿cómo se llama? Pues sí, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos totalitarios o el imperialismo, pues ¿qué habrá pensado, por ejemplo, de ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces son hechos que me llaman la atención por un lado y pues por otro lado también nos hacen como que entender al hombre de una manera también un poco distinta, ¿no? Porque siempre lo vimos como adelantado en la ciencia y la tecnología, pero estamos viendo también que sus posturas políticas también llegan de alguna manera a adelantarlo en otro sentido, como si fuera, no sé, uno de los primeros walks, ¿no? Pues ya before it was cool, etcétera, etcétera. Sí, bueno, como dices tú, pues sí plasmaba mucho el contexto político, ¿no? En este caso, pues sí, en el siglo XIX, pues sí, seguía muy invadido África, ¿no? Y también aquí en el colonialismo y todo este contexto, y bueno, sí, Sí, ¿no? Y aparte, bueno, sería y hasta también, 1960, ¿no? Cuando soltaran, bueno, no sé si en todo el mundo, pero por lo menos África, hasta 1960 soltaron la mayoría. y prosiguió. Tenían, sí, pues tenían un Sí, tercio, o sea, era prácticamente toda el África occidental, pues toda la subsahariana y Madagascar, creo que también. Entonces, sí era, ¿no? Sí era algo bravo, ¿no? Entonces, pues también habría que ver ahí en ese sentido, pues, qué escribía Julio Verne y en qué pensaba, ¿no? Por ejemplo, de y esto. también lo que Sí. de crítica, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede decir? De exponer, bueno, cómo era la Francia en aquel tiempo, ¿no? Y que quería sodomizar, bueno, donde fuera quería, pues sodomizar, ¿no? Las culturas. Bueno, por ahí, Cristo, Bueno, ¿qué piensas por ahí? comentando un poco acerca de la película de Melier y de la época, sí, precisamente a Verne, y yo hablé hace rato de las caricaturas y desde entonces sucedía, a Verne también le tocó formar el imaginario visual de los inicios del cine. O sea, también todas estas cuestiones de mundos perdidos, dinosaurios, criaturas prehistóricas, submarinos, máquinas que rozan lo fantástico, ¿no? Todo eso también le tocó a Verne bien intensamente, ¿no? Aparte del sistema editorial de aquella época, ¿no? Entonces sí es muy producto de las tecnologías de su época también, Julio Verne. Y ya pasando al otro que ustedes comentaban de las cosas que estaba haciendo Francia en aquella época, ¿saben qué también estaba haciendo Francia en aquella época? Interviniendo en México. Ah, por Sí, supuesto, sí, ese dato es sí, interesantísimo. 5 semanas en Globo se publica en el 63, ¿no?
Sí, y Julio Verne llega con la intervención francesa. Las primeras ediciones de Julio Verne aquí en México se dan con la intervención francesa y posteriormente en el Porfiriato con todo el afrancesamiento cultural. O sea, Francia era el modelo a seguir. ¿Qué Claro. se estaba leyendo en Francia? Post Julio Verne. O sea, igual fue uno de los resultados más positivos de todo eso, pero legado de eso también hasta donde he podido leer ha sido Julio Verne. Pero, por ejemplo, es curioso cómo llega también, estamos hablando no nada más de la llegada de Verne con las propias ideas de Francia y, pues bueno, estos últimos cosas que llegan de la Ilustración, sino que también coincide, ahorita que tocas el Porfiriato, una de las discusiones que luego muchas veces tenemos es, pues, ¿dónde estaba, que por qué el Porfiriato sí es valioso, no es valioso, que si modernizó, no modernizó? Y una de las cosas que siempre creo que se tienen que tomar en cuenta con respecto a eso es que el porfiriato está en el lugar y el momento correcto para el inicio de la instalación de los alumbrados públicos o de pues las líneas de ferrocarril, no nada más en México, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces también es un poco pues algo que ocurre en su tiempo y que iba a ocurrir, ¿no? Con don Porfirio, sin Porfirio tratando de aplacar a todos acá en México. Y es curioso porque esta misma visión optimista, ¿no? Sobre pues el aumento en la calidad de vida que se da en las ciudades en esa época, estaríamos hablando ya de el 700, perdón, del 880, 885 para acá, que es cuando explota ya todo esto y que coincide con el porfiriato además. eh, pues es también parte de esta visión, ¿no? O sea, lo que nos llega de Verne obviamente es toda la producción que él tiene, en lo que sería la década de los 60, de 1800, y que coincide además con estas obras optimistas, ¿no? Optimistas hacia la tecnología y hacia la ciencia de su época. Y bueno, para seguir comentando eso, tuvo todo ese optimismo que mencionas, ese Julio Verne, ese Porfiriato, todo que mencionas, tuvo su calado también en las letras, en las letras nacionales, perdón, por mencionar nada más dos casos que por aquí me traía anotados porque hice mi tarea. Tenemos a un Julio Verne mexicano, que es, por aquí lo tengo, Ángel Muñoz Fernández. Ángel Muñoz Fernández es el presidente de la primera Secretaría de Historia Natural de México. Fue como una academia mexicana que se forma en aquella época y entre sus intereses estuvo... no, perdón, estoy diciendo mal el dato, perdón, me corrijo. José Joaquín Arriaga. José Joaquín Arriaga funda la Historia Natural Mexicana, la Sociedad Mexicana de Historia Natural Mexicana. Y entre sus obras están varios tomos de algo que él llamó la ciencia recreativa, que retomaba las ideas de Verne de hacer difusión científica, pero novelizada. Están bastante interesantes porque intentaba, pues esta idea muy de Verne, dar a conocer la ciencia entre las clases populares y entre los niños a través de pequeños extractos narrativos que tuvieran que ver con cuestiones científicas, algunas de ellas muy desde el ámbito mexicano o local. Y bueno, todo esto también culmina la influencia de Julio Verne hasta Amado Nervo, que Amado Nervo es de los primeros escritores mexicanos de lo que después conoceríamos como ciencia ficción. En su momento él lo llamaba literatura de lo maravilloso en un ensayo que tiene. Y dentro de esta literatura de lo maravilloso, pues por supuesto también menciona a Julio Verne, ¿no? Que lo tenía él bastante estudiado, porque lo mismo estaba en el movimiento modernista que gustaban bastante de la ciencia, de los avances de lo científico, de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces sí es bien interesante ver cómo Julio Verne se engrana en su época a distintos niveles, ¿no? Tanto que nos llega hasta acá en México y yo estoy comentando nada más así datos bastante históricos, no me quiero imaginar a largo plazo lo que ha sido la influencia de Julio Verne en escritores tanto nacionales como internacionales, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahí en ese sentido,
yo creo que tiene, bueno, volviendo, ¿no? A esta cuestión sobre las notas que mencionabas, ¿no? Sobre H.G. Wells y Verne. Si bien H.G. Wells se le considera, digamos que un padre como tal para la ciencia ficción a través de la máquina del tiempo, creo que es el espíritu de Verne, no tanto su cuestión de manejo como tal de ciencia ficción, pero sí algunas de las cuestiones sobre anticipación que tuvo, las que dan en cierta forma también, no sé si llamarlo influencia, pero sí creo que le dan cierto rumbo a, a lo que sería la época dorada, ¿no? De ciencia ficción. Se me ocurre, por ejemplo, que pues entre algunas de las anticipaciones que se le atribuyen a Julio Verne, está, por ejemplo, pues bueno, están los viajes espaciales de la Tierra a la Luna, ¿no? De hecho, esta novela inaugural, que es 5 semanas en globo, no tengo el dato de si ya se había inventado el globo aerostático en ese momento, pero el tipo de globo que propone Verne en 5 semanas en globo es uno que no funciona propiamente con helio, sino con hidrógeno, y que de esta misma manera no está sujeto, digamos, que a las fluctuaciones que pueda haber por la temperatura, y que también le permite dirigirlo, ¿no? Entonces, pues esta búsqueda, ¿no? Por un lado de la parte maravillosa, ¿no? Porque 5 semanas en globo finalmente pues está buscando las famosas fuentes del Nilo, ¿no? Y me parece que la novela la sitúa en lo que sería el lago Victoria. eh, y bueno, junto con estas anticipaciones, pues vienen otras, ¿no? Los transatlánticos, el submarino, por supuesto, en 20.000 leguas, eh, el elevador, ya en la isla misteriosa, o por ejemplo, pues bueno, ya en algunas de sus novelas más sombrías, como en esta novela que se llama Los 500 millones de Begún, o Los 500 millones de la princesa india, pues Esa es también justo habla la que ya le di una manita de gato, perdón por interrumpirte. ajá, sí, Manuscrito exacto. original es de otro autor. Ya esa Además, ajá, sí, le sí, di a sí, su repasada a Verne, pero que continúa, por favor. retoma. Sí, sí, sí. Y entonces, pues ahí también ya habla de otras cosas, ¿no? Que se van a ver más adelante, ¿no? Como gobiernos ya más represores o las propias armas de destrucción, ¿no? Entonces, todas esas anticipaciones de Verne creo que también afectan, ¿no? Al espíritu de la primera ciencia ficción que se hace, ¿no? La de la llamada época dorada, precisamente. Y de ahí pues salieron, bueno, nacieron Highland, ¿no? Que dio precursión también a los viajes espaciales. Asimov, pues creo que sí, fue una inspiración, ¿no? Creo que para todos en aquella época. Y como dice Krishna, pues sí, un autor de cajón, ¿no? Por ser masivo, ¿no? Creo lo que creaba, porque sacaba novela tras novela para dar a conocer su trabajo. Y bueno, un autor ya de cajón prolífico, ¿no? En aquellos tiempos. Bueno, yo estuve leyendo las curiosidades de Wikipedia y se me hizo bien interesante y creo que habla muy bien de Julio Verne y de su labor como escrito. Su primera obra, creo que la más vendida, es 5 semanas en globo, si no mal recuerdo, y si no está mal Wikipedia, en curiosidades de Wikipedia. Y la segunda es Miguel Ostrogoff, no sé si lo dije bien, que es una novela de corte realista, de un aventurero que tiene que cruzar Rusia para llevar un mensaje al hermano del zar, que lo van a asesinar y que hay una conspiración atrás de él. Y no tiene elementos tan especulativos en la ciencia, más allá de que el protagonista se vale de los medios de transporte de la época, que en sí mismo eran maravillosos para ellos, pero fue un bestseller. Miguel Ostrogoff para la época fue también bien interesante la novela, aunque para nosotros no ha repercutido tanto como estas ficciones científicas maravillosas de viajes al centro de la Tierra o a la Luna. Hay otras dos cosas que quería mencionar antes de que se nos acabe el tiempo. Aparte de que Julio Verne escribió muchísimo, influyó en el cine naciente, también se adelantó en muchas cosas al cine actual. Tenía huevos de Pascua en sus obras y personajes por ahí que aparecían reiteradamente
el Capitán Nemo aparece en otro par de novelas, porque había gustado mucho el personaje, ¿no? Entonces era un autor bastante consciente del público y le daba a gusto al público. Y hablando de sus obras más pesimistas, por ahí tiene una novela bastante interesante que se llama El Eterno Adán, que es de las que se sospecha que el hijo de Julio Verne alteró un poco, pero nos habla de que la civilización siempre va a estar en un ciclo de destrucción, de que siempre vamos a alcanzar la cúspide de la civilización para volver a caer. Entonces, por ahí ustedes pueden encontrar la obra en cualquiera de sus versiones, la alterada por el hijo de Verne o la directamente más hecha por Julio Verne, pero ese Eterno Adán está bastante interesante. No, muy buenas recomendaciones. Creo que ese sí, Eterno Adam, si no la sabía. Vamos a Es que tiene buscarlo. muchísimo, uno no se acaba Verne, uno no se... Sí, hacía, bueno, Sí, estaba leyendo igual esto, ¿no? Que él tenía este contrato de que por 20,000 francos tenía que entregar 2 novelas al año. Y esto fue durante 40 años, me parece. O sea, del Ajá, por 40 63 años. hasta no sé cuándo, ¿no? Que dices, bueno, pues sí, qué bravo. Ajá, en una máquina. vivía como Hablando loco. de Borges, Borges lo define como un jornalero laborioso y sonriente. Sí, A claro. Julio Verne, o sea, estaba con su contrato ahí multimillonario Pues escribiendo había dos buena novelas. paga, creo. Sí, sí, sí. Y siempre, bueno, digo, incluso, ¿no? Desde las primeras novelas, pues ya digamos que él maneja también una serie de elementos, ¿no? Por ejemplo, Te lo resumo así nomás, siempre mencionan, cuando va a presentar las biografías de sus actores, siempre menciona el tipo de papel que vuelve emblemático a un actor, ¿no? Entonces me acordaba mucho de eso ahorita que vi hace poco la semblanza de Robin Williams, porque lo maneja siempre como una especie de receta, ¿no? Un personaje, que triunfa haciendo las cosas de manera poco ortodoxa. Entonces, la fórmula Verne también aparece, ¿no? Por ejemplo, en Viaje al Centro de la Tierra, ¿no? Donde siempre tenemos este mismo tipo de personajes, ¿no? Que es el erudito, eh, algún acompañante y bueno, en muchas ocasiones también, por ejemplo, en Viaje al Centro de la Tierra, contrata, ¿no? A una especie como de guardabosques o cazador, no sé, ¿no? Que es este No, personaje que se llama Hans y que es el que le salva el trasero varias veces, ¿no? Cuando están pues sí, ¿no? Metidos dentro de la tierra. eh, y pues es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta novela en particular, en Viaje al Centro de la Tierra, recuerdo que todo empieza con unas runas, ¿no? Son unas runas islandesas que están leyendo y que según son las runas de un alquimista. Entonces, por ejemplo, en esta me parece que es la segunda novela que publica, hay muchos elementos que son más de imaginación que propiamente científicos, pero insisto, ¿no? También se nota todo el enciclopedismo que tiene pues Julio Verne o quizá la investigación que hace, porque en esta novela en particular hace descripciones, ¿no? Las descripciones geográficas de su época, del viaje, ¿no? Me parece que de Francia a Islandia, el volcán por el que se meten y bueno, aparte me parece que salen por el Stromboli de Italia, no me acuerdo qué otro volcán se da, haciendo este viaje, ¿no? Este viaje inverso. Las descripciones obviamente del tipo de suelos volcánicos que se dan cuando van descendiendo en este primer volcán. Posteriormente, por ejemplo, en la novela maneja las descripciones de algunos de los primeros homínidos, ¿no? No me acuerdo si era el Homo erectus o si se inventa alguno, pero coincide obviamente con los hallazgos de su época, con el tipo de vegetación también del periodo terciario, también maneja algunas cosas también de fantasía, como los hongos gigantes, por decir. Y me llama también mucho la atención la descripción que hace de pues, los conocimientos que se tenían sobre dinosaurios en su época, ¿no? Porque es muy célebre esta parte donde ellos están tratando de cruzar un mar, que además es un mar que se ilumina por un efecto eléctrico. Se supone que el techo se ilumina por un efecto eléctrico de ionización, o no sé qué cosa explica también ahí, y que eso le da una apariencia de iluminación de luz natural. Y los dos dinosaurios que presenta, el plesiosaurio y el ictiosaurio, me parece, o mosasaurio, no sé, se me revuelven estos dos. Eh, Al momento de estar peleando, pues recuerdo que los describe, ¿no? Primero los describe como 4 criaturas diferentes y después se da cuenta de que no, realmente solo son 2 y que van a pelear entre ellos. Entonces, todo eso implica también por parte de Julio Verne
digamos que un desarrollo de datos eruditos que eran como que necesarios en la época, pero que se combinan con los datos geográficos y con el espíritu aventurero de estas primeras novelas. Entonces, ahí es donde creo que es donde brilla más esta primera narrativa y creo que también, a pesar de ser sus obras más ingenuas, eh, es bien interesante cómo son las que llegan a nosotros precisamente por eso, ¿no? Porque nosotros las podemos rescatar como novelas de aventuras, como novelas de viaje, como Bildungsroman, como novelizaciones de Renacimiento, y porque además son parte de la educación literaria que recibimos, sobre todo cuando hablamos de literatura por gusto, de literatura recreativa, ¿no? Y yo creo que ese también es un valor y un legado importantísimo de Verne, ¿no? Junto con los personajes que tiene, por ejemplo. Bueno, aquí lo importante creo que para ser un Julio Verne hay que investigar mucho. Sí, porque sí, como dices tú, era un erudito, ¿no? Se agarraba de artículos científicos, se agarraba de, bueno, los conocimientos que tenían sus colegas, ¿no? Bueno, los eruditos de esa época. Y también, pues bueno, su gusto por la historia, la geografía, ¿no? Porque sí daba puntos específicos, ¿no? No casi no creo que solo al trancazo decía lo que quería escribir. Bueno, sí tenía como que un conocimiento previo, ¿no? Creo que es importante para afianzar mucho la ciencia ficción, recabar esa información y bueno, en esto basarte, ¿no? Para que tengas datos fieros y certeros. Y bueno, aquí Julio Verne fue un gran autor, un visionario, creó grandes máquinas y bueno, esperemos que sigamos descubriendo más detalles dentro de esta literatura, ¿no? Que siempre es una forma de descubrir más, tanto de la época y de cómo pensaba, ¿no? Julio Verne en aquel tiempo. Bueno, Cristian, no sé si gustas decir algo, algún punto final por ahí, un comentario. No, estoy bastante de acuerdo con la conclusión que has dado. Y, y pues sí, no me cabe más que pues reiterar el agradecimiento por el espacio y bueno, no hace falta decirle a la gente que se acerque a Julio Verne porque yo creo que sigue siendo de los autores más leídos, pero pues siempre es bueno decirlo, ¿no? Si tiene oportunidad de las personas que nos estén viendo a acercarse directamente a las obras, pues qué mejor. De aventuras. Algo fantástico, ¿no? Bueno, Rafael, por ahí unas últimas palabras antes que nos despidamos. Sí, no, pues bueno, agradecer la invitación, los datos de Krishna que siempre son bien interesantes. Este, y pues también, pues sí, no, agradecer la invitación, el haber, pues bueno, digo, esta charla que nos hace regresar un poco, ¿no? Como que a rascar todo lo que sabemos y conocemos sobre un autor que también nos hace como que volver a pensar e imaginar, pero sí que también es importante, pues eso, ¿no? Como que también ubicar un poco al autor en su tiempo y pues bueno, si el hecho de que actualmente tenemos otro tipo de lectura acerca de las obras literarias, aparte de puntos de vista sociales o raciales o coloniales, creo que es importante darle también esa lectura a esos clásicos porque creo que, bueno, más que volverlos motivo de cancelación, como lo que mencionábamos hace rato de Méliès, más bien creo que nos revela, ¿no? Un mundo más amplio que está alrededor de eso que finalmente también nos hace imaginar. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y por la charla también. Bueno, sí, muchas gracias por acudir también a la charla, a ti, Krishna, a ti, Rafael, por abrirte un poco de espacio de tiempo. Y bueno, siempre es bueno charlar un poco de esto, ¿no? Para que vayamos salvando autores que son representativos y debemos que conocer, ¿no? Debe ser de cajón para todos si queremos conocer ciencia ficción de la antigua, ¿no? En este caso, pues sí, también esta reunión también es para ser válido, ¿no? Su natalicio, bueno, su cumpleaños que fue el 8 de febrero de 1828 y bueno, por ahí recordarlo y que no se olvide, ¿no? Los grandes autores visionarios de la ciencia ficción, en este caso Julio Verne. Bueno, amigos, muchas gracias y también gracias al doctor Idier por abrirnos este espacio y bueno, esperemos que más adelante haya más de estas charlas fantásticas, ¿no? Bueno, saludos a todos y ahí hablamos, doctor. Claro que sí, a Jesús, Krishna, Rafael, muchas gracias porque nos reunimos para revisar y comentar sobre este extraordinario actor, sobre este autor, dramaturgo,
novelista y sobre todo y además poeta que dejó una gran influencia con sus novelas. Agradezco esos comentarios y ya saben que en el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste tienen un espacio para que puedan trabajar y comentar que debemos seguir leyendo a este autor, como ya lo decía Rafael Krishna Jesús. Nos vemos, amigas y amigos.